Las valiosas enseñanzas del rey Josías, más fiel a Dios que el rey David y el rey Salomón. Las reales formas de desagravio. Por Héctor Rosales. 2 de abril de 2025. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Hay pasajes de la Biblia que se olvidan y que se ocultan de redes sociales. Uno importante es este porque nos menciona que dentro del templo de Dios, se llegaron a hacer orgías homosexuales por malos sacerdotes, incluso tenían recámaras para ese propósito dentro del templo, donde se ejercía una especie de prostitución de hombres entre comillas sagrada o ritual. Estos entre comillas sacerdotes se caracterizaban por decir que adoraban al Dios verdadero y a los demonios al mismo tiempo, a esto se llama sincretismo. También es la ofensa del indiferentismo religioso, como cuando un inepto dice que todos los caminos llevan a Dios, o que hay muchas religiones y que todas llevan a Dios. La Biblia, que siempre tiene un mensaje alegórico y otro histórico, nos está apercibiendo que esto puede llegar a pasar en la iglesia. No hablamos de una capilla, que sabemos ha ocurrido, sino de un templo importante como puede ser la Basílica o la Catedral de San Pedro y San Pablo. Y como periodista debo decirles que gente ha venido a quejarse conmigo sobre la sobreabundante flora gay dentro de la Basílica de Guadalupe. Fallamos como católicos si no lo decimos, y si quien puede hacer algo no expulsa a estos señores que, aunque suene a chiste, visten y desvisten a los santos. No tengo conocimiento de que realicen sus actos en la basílica, pero sí que se organizan dentro de la basílica y llevan una vida totalmente gay fuera, y siguen asistiendo como fervorosos creyentes. 10 de abril de 2024. Polonia, expulsan cura polaco que organizó orgía con drogas y un prostituto. El cura es condenado a 18 meses de cárcel. En la nomenclatura común le llaman segundo libro de Reyes, pero en esta le llamamos cuarto libro de Reyes, porque los primeros son los que llaman libros del profeta Samuel, el sacerdote de Dios que busca un rey para Israel, porque así se lo pedía el pueblo. Es una fuente de muy importantes enseñanzas, ya que en estos libros nos habla de los pecados del rey Saúl, cómo no destruir lo que le ordenaba Dios, es decir, lo que es anatema, ejemplo de lo malo que debemos destruir o eliminar de nuestras vidas, y que debemos mostrar total desapego o desprecio a lo material de origen herético, como por ejemplo no importa que tengamos un símbolo satánico de oro, lo debemos destruir porque es anatema, o una muerte con diamantes, pienso como ejemplos extravagantes de objetos que deben ser rechazados y destruidos. Nos habla de que Saúl invocaba a los muertos, era espiritista, lo que más hizo enojar a Dios, como la gente que pone altares de muertos, consulta espiritistas, o las cartas, tratando de encontrar respuestas, porque no quieren oír a Dios. Todo eso que es aborrecido por Dios, debe ser destruido. Saúl no cumplió con el mandato de matar a la hechicera tampoco. En este capítulo de segundo libro de Reyes, capítulo 23, inicia hablando de la renovación de la alianza para Judá y Jerusalén, en que por orden del rey todos se juntaron, incluso los niños, todo el pueblo. El pueblo se comprometió a guardar los mandamientos de Dios. A partir del versículo 4 nos habla de la purificación del templo. El sumo sacerdote Elías ordena expulsar del templo de Yahvé todos los utensilios que habían sido hechos para los demonios Baal, para Aschera y para todo el ejército del cielo. Este ejército del cielo no son los ángeles, sino el culto a los astros que es propio de pueblos perversos como los indios aztecas o egipcios. Todos fueron quemados fuera de la ciudad de Jerusalén para no contaminar y no respirar humo y olores feos en los campos del Cedrón. Después se llevaron las cenizas a Betel. 5. Expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían instituido para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, como también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. 6. Sacó asimismo de la casa de Yahvé la Aschera, un demonio con forma de mujer enseñando su sexo. La llevó, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón y la quemó en el valle del Cedrón, reduciéndola a polvo, y arrojó su polvo sobre los sepulcros de la plebe. Comentario: Dios condena los horóscopos, porque se basan en el antiguo zodiaco, que es un culto infame y estúpido a los astros que nada pueden hacer, no hablan y no piensan, la luna ejerce su fuerza y el sol su calor, pero nada más.
Y ahora lo importante, que nos indica el vicio de los satanistas que adoraban estos demonios, la homosexualidad. 7. Destruyó las habitaciones de los prostitutos que había en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían pabellones para Aschera. Esta es otra razón de por qué los descendientes de estos mismos adoradores de demonios, han establecido el mes y día del orgullo gay, porque es parte de los mandamientos de su secta la sodomía. Todos los días 28 de cada mes son usados por sectas satánicas para sus ritos, porque 2 más 8 es 10, plenitud cabalista. Los bancos hacen corte en 28, adivina quién los controla. El 28 de junio es para los demoníacos día del orgullo gay. Es la fiesta a la prostituta, Aschera, cuyos hijos son Sahar y Salim. Los afeminados eran llamados perros, o hieródulos. Estos hombres se prostituían dentro de esas cámaras en el mismo templo, lo que hoy sería equivalente a orgías dentro de una iglesia, donde había pabellones, mantos, velos, túnicas, y se prostituían como un culto a los demonios. Por tanto, desconfíen de todo aquel que esté llamando a integrar ceremonias homosexuales dentro de la iglesia, de seguro les digo que no viene de Dios esa orden. 8. Retiró a todos los sacerdotes desde las ciudades de Judá, profanó los lugares altos, adoración a Aschera, donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gabaa hasta Bersabee, y derribó los altares de los sátiros, el que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y el otro que se hallaba a la izquierda de la puerta de la ciudad. Comentario: los sátiros son demonios, tal cual, con cuernos y patas de cabra. En hebreo se llaman seirim. Son aún adorados por los satanistas. Para los mediocres que no tienen la tradición sería fácil creer que el demonio no existe, porque no parece venir en la Biblia, ni su apariencia. Pero es que hay que leer con cuidado y tener la tradición oral. Se necesita mucho para entenderlo. Aquí es una parte. La figura del demonio y su representación física no es un mito, sino una constante entre las sectas satánicas. Cuando encontraron la cámara secreta del rey homosexual de Francia, Enrique III y su banda de asesinos homosexuales Les Mingens, tenía estatuas de sátiros torturando un crucifijo, y un cojín especial con la cruz donde practicaba sus relaciones homosexuales. También hallaron restos de niños. Solo un monje católico, Jacques Clement, que debiera ser declarado santo, se atrevió a darle su merecido clavándole un cuchillo. Este rey es el origen de esos horribles muñecos amarillos llamados Mingens, son una evocación de Satán, la franquicia de mi villano favorito, de los estudios Universal, cuyo logo es Saturno, es decir Moloch. 9. Con todos los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar de Jerusalén, aunque comían de los panes ácimos en medio de sus hermanos. 1. Profanó el Tofet, situado en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego en honor de Moloc. 11. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa de Yahvé, junto a la habitación del eunuco Natán Melech, en el Parvarim, y entregó al fuego los carros del sol. Comentario: noten aquí cómo nos habla de un hombre castrado, símbolo de degeneración. Natán Melech sería el equivalente a un transexual, que se amputan el pene y los testículos. También que los satanistas suelen tener distintos cultos al sol, como en Egipto al dios Ra, que es el sol. Los masones lo manifiestan también con la construcción de obeliscos, que también son un símbolo sexual masculino. 2. El rey destruyó también los altares que estaban sobre el terrado del aposento alto de Acaz, erigidos por los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Yahvé, y después de arrojarlos de allí, echó el polvo de ellos en el torrente Cedrón. 1.3. Asimismo profanó el rey los santuarios que había al este de Jerusalén, al sur del monte de la perdición, que Salomón, rey de Israel, había erigido en honor de Astarte, ídolo de los sidonios, de Camoús, ídolo de Moab, y de Melcom, ídolo de los hijos de Amón. 14. Hizo pedazos las estatuas, cortó las ascheras y llenó el lugar donde estaban, de huesos humanos. Nótese el versículo 13 como nos denuncia que el rey sabio Salomón apartó su corazón de Dios, y llenó el templo de demonios como Astarte. Salomón ha sido el hombre más rico de la historia,
su fortuna en oro supera a cualquier millonario Illuminati de hoy, era sabio pero careció de amor a Dios, por tanto su existencia se volvió vana. 1 Corintios 13 Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los ángeles. Cuidado con quienes idolatran por error la figura de Salomón, el rey no murió en gracia, y como castigo a su idolatría Israel sufrió mucho. 15 Destruyó, además, el altar de Betel y el lugar alto erigido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó, tanto el altar como el lugar alto, quemó el lugar alto, reduciéndolo a polvo, y quemó también la Aschera. Comentario: esto es lo que debemos hacer con cada altar a la muerte, con cada altar o centro de culto santero, con cada logia masónica, esa es la única forma de que México sea bendito. También tenemos que expulsar las sinagogas, mezquitas, y los centros satánicos llamados pirámides indígenas, debemos de prohibir cualquier ritual indígena. La satanista idumea Claudia Sheinbaum invocó a los nahuales en su toma de posesión, a todos los demonios y espíritus inmundos. Por eso su gobierno está maldito. Dios los odia y maldice, a todos los que adoran en esos lugares. Tiene su mano extendida contra todos ellos, y la muerte les acecha en cada rincón. Pero muchos mexicanos son víctimas de crímenes como el campo de exterminio de Teuchitlán, 1500 personas asesinadas, porque aún y con todo esto lo ignoran, o aún peor, lo aplauden siendo Sheinbaum tan egipcia como una momia, y como momia quedará. 1:6 Cuando Josías miraba en torno suyo, vio los sepulcros que había allí en el monte y mandó sacar los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra de Yahvé pronunciada por aquel varón de Dios que había anunciado estas cosas. Comentario: de la misma forma es voluntad de Dios, ir a la rotonda de los hombres ilustres de México, sacar los huesos de todos los criminales como Emiliano Zapata, Pancho Villa y Benito Juárez, y quemarlos, profanarlos y lanzarlos a la calle o a la basura. Veremos esto. Yo no lo sé, yo sí quisiera hacerlo. Si Dios lo quiere yo me comprometo a destruir las tumbas y hacer el ritual de destrucción para la segunda muerte de ellos. Es todo un honor porque es una orden profanar las tumbas de los enemigos de Dios. Es el mejor acto de desagravio jugar con sus huesos, pues la Biblia lo da como ejemplo. También debemos destruir el hemiciclo a Juárez, y las estatuas del Che Guevara, entre muchas otras cosas que son puntos de maldiciones para México. Profanar los huesos de Madero, Plutarco Elías Calles, y sobre todo de Lázaro Cárdenas del Río. Es orden de Dios. Repetimos este pasaje de la Biblia. 1:6 Cuando Josías miraba en torno suyo, vio los sepulcros que había allí en el monte y mandó sacar los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra de Yahvé pronunciada por aquel varón de Dios que había anunciado estas cosas. 17 Y preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Los hombres de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y anunció estas cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. 18 Entonces dijo: dejadle, que nadie mueva sus huesos. Así dejaron en paz sus huesos, con los huesos del profeta que había venido de Samaria. 1:9 Josías quitó también los santuarios de los lugares altos de las ciudades de Samaria, erigidos por los reyes de Israel para irritar a Yahvé, e hizo con ellas lo mismo que había hecho en Betel. 20 Mató sobre sus altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después se volvió a Jerusalén. Celebración de la Pascua 2:1. Comentario: como puedes ver, no hay error, los líderes de cultos demoníacos son aniquilados. Celebración de la Pascua 2:1. Entonces dio el rey a todo el pueblo esta orden: celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro de la Alianza. 22 Y nunca se celebró Pascua como esta desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23 Corría el año 18 del rey Josías cuando se celebró esta Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Comentario:
si ustedes me escuchan como están haciendo hoy, yo Héctor Rosales, les garantizo enseñar todos los rituales de Dios para exterminar el mal, destruir a nuestros enemigos. Porque los conozco a la perfección y hoy la Iglesia Católica en mayor medida parece que los olvidó por ser blandos, han olvidado los rezos de ataque, la invocación del ángel exterminador contra nuestros enemigos, cuando nosotros somos un pueblo guerrero e implacable como la venganza de Dios. De nosotros nadie se debe de burlar impunemente, debemos hacer uso de la fuerza, y el poder que Dios depositó en nuestras manos para aniquilar a todo el que se nos oponga, justicia por la fuerza como dice Trump. 2:4 Josías estirpó igualmente a los nigromantes y a los que practicaban la magia, también los terafim, los ídolos, y todas las abominaciones que se veían en tierra de Judá y Jerusalén. Así cumplió las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Yahvé. Comentario: un nigromante es un brujo que intenta ver el futuro en las pestosas entrañas de un animal. Apestosas entrañas de un animal. Ve ahora mismo, destruye de tu casa todo objeto ocultista, sean monedas, espejos, pentagramas, péndulos, espejos rojos, libera tu casa de objetos inmundos, que el buen juez por su casa comienza. Quema todo libro de brujería que caiga en tus manos. Atenta contra altares a demonios. Todo está justificado. Por orden de Dios. Lo mismo contra mormones, testigos de Jehová, sus mentiras deben ser refutadas, jamás aceptes sus folletos, ni versiones distorsionadas de la Biblia, y si insisten en molestar entonces serán entregados al castigo de Dios. Por todas estas grandes enseñanzas del rey Josías, se le dedica un elogio especial. 25 Antes de Josías, no hubo rey que como él con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, se convirtiese a Yahvé, siguiendo en todo la ley de Moisés, y después de él tampoco surgió otro igual. Comentario: para que me entiendan mejor, Josías fue superior al rey David, y al rey Salomón en su amor y fidelidad a Dios, y esto es algo que casi nadie sabe, y no se enseña. Porque Josías no se quedó orando, que es importante, sino que tomó las armas y destruyó a los herejes a sangre y fuego. Tal y como lo manda Dios. 26 A pesar de esto Yahvé no desistió del ardor, de su gran cólera que tenía encendida contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. 27 Por lo cual dijo Yahvé, voy a quitar de mi presencia también a Judá, como he quitado a Israel, y rechazaré a Jerusalén, esa ciudad que yo había escogido, y la casa de la que yo dije, allí estará mi nombre. 28 Las demás cosas de Josías, y todo lo que hizo, ¿no está esto escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Aquí se nos revela que originalmente había un libro más extenso pero se perdió en el tiempo o aún no lo encuentran. Josías fue un rey mártir. 2:9 En sus días subió, quiere decir invadió, el faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, hacia el río Eufrates. El rey Josías le salió al paso, y, el faraón, le mató en Megido, en el primer encuentro. 3:0 Sus siervos lo llevaron muerto desde Megido y lo transportaron a Jerusalén, donde le sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, al cual ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. El rey Joacás 31 Joacás tenía 23 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Amital, hija de Jeremías, de Lobna. 32 Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que habían hecho sus padres. 33 El faraón Necao lo encadenó en Rebla, en el país de Amad, para que no reinase en Jerusalén. E impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Comentario: unos lo llaman tributo, hoy lo llamamos lo que es, extorsión como las que hacen los narcos de Morena. 34 El faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, mudándole el nombre en el de Joaquim. Y llevó consigo a Joacás, el cual fue a Egipto y murió allí. 35 Joaquim dio la plata y el oro al faraón, pero para pagar el dinero,
según la orden del faraón, tuvo que imponer al país una contribución, por lo cual exigió de cada uno del pueblo del país, según su valuación, oro y plata, para entregarlo al faraón Necao. 3:625 años tenía Joaquim cuando empezó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebida, hija de Fadaías, de Rume. 37 hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que habían hecho sus padres. Fin. Para mí este es uno de los capítulos más importantes. Y es tu obligación difundirlo. Nos deja ver que hubo un buen gobernante, pero lamentablemente su hijo de 23 años no imitó sus buenas acciones. Si te gustó esta clase, dale me gusta, comparte y comenta. Realiza un donativo, etc. Héctor Rosales 2025, Estudios Bíblicos.